Estás escuchando Es Radio, Albacete. Bueno, y como siempre, los martes es habitual nuestro espacio para hablarles de consumo y sobre todo centrarnos en nosotros, los consumidores. Vamos a analizar hoy el impacto de la reduflación en la cesta de la compra y cómo esta práctica nos está afectando a nosotros en la cesta de la compra. La inflación está a niveles altísimos, cada vez es más común ver cómo hay productos que disminuyen la cantidad, pero que mantienen o incluso aumentan su precio cuando vamos al supermercado. Vamos a intentar con Iciar Fernández, que es delegada de la OCU en Castilla-La Mancha, la Organización de los Consumidores, pues detectar esta táctica que se utiliza mucho en las grandes superficies, poder detectarlo y proteger de alguna forma nuestro bolsillo a la hora de hacer la compra. Iciar Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal, María? Bueno, para muchas personas que nos estén escuchando, la palabra deduflación pues no es muy habitual, pero si yo te digo menos producto en una bandeja con el mismo precio, incluso superior a lo que estábamos acostumbrados, ahí ya creo que he dado con la tecla, ¿verdad? Claro, es que además esta campaña, nosotros hemos abierto una campaña que se llama Stop Reduflación a raíz de muchísimas quejas de consumidores, de usuarios que se estaban dando cuenta cuando iban al súper que veían el mismo formato de producto pero con menos cantidad de producto. Decían, es que la bolsa de pasta viene como con 4 dedos menos o con 2 dedos menos, o igual pasa con el café o con el cacao o con incluso el detergente líquido. Es que están viniendo menos cantidad y claro, y efectivamente nos empezamos a dar cuenta de que muchos productos han mantenido sus formatos, es decir, exactamente la misma estructura del formato del recipiente donde viene el contenido, pero el continente es menor. Es decir, si no te fijas en los gramos de detrás, no te das cuenta y induce al consumidor a un error, porque estamos pagando el mismo precio o incluso más precio por menor cantidad de producto. ¿En qué sectores suele suceder esto? Es decir, no sé si hay marcas principales que lo hacen o en un sector concreto. Bueno, pues cuando empezamos a investigar un poco, empezamos por unas denuncias, pues eso, de un tipo de pasta. También, sobre todo, el café soluble, el que conocemos de la tapa roja de toda la vida, vimos que contenía menos cantidad de producto. Pero es que luego hemos ido tirando y hemos visto yogures, hemos visto pescado congelado, embutidos, detergentes. Es decir, es una práctica que se ha ido generalizando. ¿Y qué pasa? Que todo el mundo decía, pero esto lo hemos denunciado nosotros ante la CNMC, ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Y nos dicen que, claro, no es una práctica ilegal. ¿Y por qué no es ilegal? Porque en el etiquetado vienen los gramos de producto que contiene. Y vale, es así. Pero claro, no has cambiado el formato, no has informado al consumidor. Es decir, estás intentando engañar al consumidor porque estás manteniendo el mismo formato del recipiente del producto y simplemente, a no ser que el consumidor se acuerde de los gramos que contenía anteriormente el producto y de los gramos que contiene ahora, no se va a dar cuenta, por lo tanto se la estás intentando colar. O sea que, a ver, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de 1 litro de leche, es que tú estás comprando una caja que es de 1 litro de leche. ¿Puede ser que me ponga 800 mililitros detrás? Puede ser. Eso ha pasado con un refresco de cola muy famoso, ¿Sí? Que antes eran 2 litros y ahora, si te fijas, no llega a los 2 litros, son 180 mililitros. Ah, pues fíjate, no había sido consciente. ¿Cómo podemos los consumidores detectarlo, todo esto? Claro, es muy complicado porque, como hemos dicho, lo que hacen muchos productos es que mantienen el mismo formato, o sea, en la misma botella, por ejemplo, de producto, o incluso el yogur, el formato de yogur. O sea, tú ves el formato de yogur y además es que viene tapado, tú no ves el contenido. Es verdad que no sé si os habéis dado cuenta que cuando lo abre, yo es que mi hija come muchos yogures en casa y cuando lo abre digo, joder, es que esto viene medio vacío, faltan 2 dedos, antes venía como lleno hasta arriba el yogur. Y efectivamente, si te das cuenta, si antes eran 125 miligramos lo que tenía el yogur, pues ahora a lo mejor son 110 o 105. Pero claro, si no nos recordamos los gramos que tenía anteriormente, no nos damos cuenta. Y el precio sigue igual, o incluso en algunos casos ha subido. Lo mismo pasa sobre todo con los loncheados de embutidos también.
vemos, y claro, tuvimos una bandeja de loncheados de embutido y a donde antes eran 100 gramos, ahora son 80 gramos, pero el formato es el mismo, es decir, intentan engañar al consumidor pensando que compran el mismo producto con la misma cantidad cuando han reducido su producto. ¿Qué estáis haciendo desde la OCU para defender los derechos de los consumidores frente a esta práctica que ya está siendo habitual? Bueno, hemos sacado la campaña que sigue en vigor, Stop Reduflación. Te puedes meter en OCU y poner reduflación y te lleva directamente a la campaña. Esto lo que queremos hacer es que la gente denuncie allí pues esas prácticas que ve, pues que se da cuenta, pues ve a lo mejor que un formato de café pues que le faltan como 3 dedos hasta que llega a la tapa, o del detergente, y que lo denuncie las marcas para que nosotros podamos tener conocimiento, porque nosotros hemos llevado ya esta denuncia, como hemos dicho, a la CNMC para que sancione o que por lo menos estas marcas les obligue a estas marcas a anunciar de que ha habido una reducción de producto. ¿Y cómo se hace? Pues cambiando el formato. Es muy sencillo. Si tú mantienes un mismo formato, la gente está habituada a que eso es una cantidad de producto y le induces a error. Sin embargo, si tú cambias el formato de ese producto, bajas el precio o incluso alegas que es un formato más pequeño que el anterior, por lo menos estás informando al consumidor y hace una compra informada, no que está comprando algo pensando que es lo de siempre, que contiene la misma cantidad de siempre, cuando no es así. Es decir, estás induciendo a un error engañando al consumidor. Uh-huh. ¿Qué medidas podemos tomar nosotros como consumidores para minimizar el impacto de esa reduflación en la economía de nuestro día a día? Es complicado, porque claro, es como decíamos, nos atribuyen a los consumidores la labor de ser como inspectores, ¿vale? Y ir comprobando cuándo nos están intentando engañar y en qué productos no nos están intentando engañar. Es muy complicado. Pero nosotros siempre decimos que cuando veamos esto, que lo denunciemos en nuestra campaña, que veamos, si vemos, por ejemplo, que el formato, por ejemplo, que abrimos un yogur y viene con muchísima menos cantidad, o vemos un café soluble con mucha menos cantidad, o incluso los detergentes. También nos hemos fijado que los detergentes líquidos, como viene en la botella, que es opaca por completo, no se ve el contenido, que no se ve. y no abres el tapón, no te das cuenta de que hay menos cantidad de producto. Pues lo mismo, denunciarlo en nuestra campaña, por ejemplo, para que nosotros podamos hacer un informe de todas las marcas. Ya hay varias marcas que se han registrado y que se les ha dado un toque y que lo hemos anunciado, que estas marcas están llevando estas malas prácticas, porque creemos que son malas prácticas hacia el consumidor. Pues porque ya te digo, porque estamos metiendo en el mismo precio, estamos haciendo una subida de precios, están realizando una subida de precios encubierta totalmente, porque si metemos menos cantidad de producto por el mismo precio, estamos subiendo estos precios de los productos. Por lo tanto, que lo denunciemos en nuestra campaña, que mandemos fotos, se puede subir allí, es bastante facilito, es unirse y además te van a ir rellenando los datos, te va a pedir el producto, te va a pedir, bueno, si quieres subir fotos, lo puedes subir para que lo llevemos, porque realmente es bastante el número de productos y de marcas que están llevando a cabo estas prácticas. ¿Y esto se va a mantener en el tiempo? O sea, ¿es la tendencia ahora? Lo digo por alertar un poquito a la gente cuando vaya a hacer la cesta de la compra. Lo que queremos hacer es efectivamente evitarlo, como hemos dicho, que se obligue a las marcas a informar al consumidor de que se está ofreciendo menos producto que antes, que el formato, que no sea el mismo formato que antes para que induzca error, que lo indiquen en el etiquetado claramente que es un formato inferior y a cuánto sale los 100 gramos de producto. Es muy complicado que el consumidor vea completamente el etiquetado, o sea, se dé cuenta y perciba de cuánto me daban antes y cuánto me dan ahora. Es muy complicado. Entonces, que pongan a cuánto sale en todas las etiquetas el precio por 100 gramos de producto. Muchas veces ya en los supermercados ya nos lo pone indicado, pero hay que exigirlo para que el consumidor sepa exactamente cuánto vale el producto, porque claro, si nosotros pensamos que estamos comprando medio kilo de pasta y realmente nos lo llevamos a casa y cuando llegamos a casa vemos que realmente en la etiqueta pone que son 430 gramos o 420 gramos, es decir, que nos están quitando gramos, pero no lo he comprado al mismo precio que lo compraba antes, nos están haciendo una subida de precio encubierta totalmente y que hay que denunciarla. Oye, Ciar, ¿y que las recetas entonces no nos salen igual? Porque si yo compro un kilo de harina y necesito un kilo de harina y me están vendiendo 800 gramos, pues ya como que la cosa no me va a salir igual.
Mira, yo me di cuenta, se lo comentaba cuando esto lo hablaba con mi madre, me decía, pues el caso es que a mí el detergente me dura menos. Digo, claro. A mí también, ¿eh? Y ahora estaba yo, mientras que hablábamos, pensando, y efectivamente, sí, yo sí lo estoy notando, lo estoy percibiendo en casa, que hay determinados productos en los que veo menos cantidad y mismo precio o incluso superior. Por lo tanto, vamos a ayudar también a la OCU a que lo pueda trasladar a esas principales marcas, a que o bien cambien el etiquetado o el envasado y que no lo notemos tanto en la cesta de la compra. Gracias. Una cosa más que hemos aprendido, sobre todo su nomenclatura de reduflación, que no es muy habitual decirlo. Reducir el volumen de los productos que compramos manteniendo su precio o incluso incrementándolo. Así que vamos a estar muy pendientes de esa cesta de la compra. Gracias, Itziar. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, María. Un abrazo. No se muevan más cosas.